Introducción a la Biblia. Pronto escuchará la historia más grande de todas. Esta historia se encuentra en el libro más importante del mundo, la Biblia. En sus páginas hallará su lugar, su pasado y su futuro, porque el Creador del universo quiere que lo conozcamos. En el transcurso de 1500 años, Dios escogió a varios individuos de diversos lugares para que escribieran el mensaje que tenía para nosotros. Lo que Él decidió revelarnos está hoy reunido en una colección de 66 libros llamados la Biblia. La Biblia explica cómo Dios guió a los escritores para que registraran con sus propias palabras lo que Él quería que dijeran y escribieran. En esos escritos sagrados, Dios en su amor hace dos importantes promesas para que lleguemos a conocerlo. Esas promesas se llaman hoy el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o el Viejo y el Nuevo Pacto. No se deje intimidar por la extensión de la historia. Lentamente, en oración y con corazón dispuesto, escuche lo que Dios nos revela acerca de nosotros y de sí mismo. El Señor nos llama por medio de los personajes y los acontecimientos de la historia bíblica, y nunca habló tan claro como cuando envió a su Hijo, a Jesús. Escuchemos ahora esta historia incomparable. Introducción al Antiguo Testamento. La historia del Antiguo Testamento, reunida en 39 libros, comienza con el relato de la creación del universo y de la raza humana. Los escritos prosiguen con la elección divina de un pueblo, una nación, Israel. Dios eligió a Israel no porque fuera un pueblo especial, sino para que llegara a serlo cuando lo conocieran. Hace entonces la promesa del pacto con esta nación para el bien de todos los pueblos de todos los tiempos. Al seguir la historia de Israel como la registra el Antiguo Testamento, descubrimos el plan de Dios para traer la salvación al mundo mediante el Mesías prometido. Con paciencia y apasionadamente, a través de toda la historia del Antiguo Testamento, Dios ofrece su amor y su perdón, atrayendo incluso a personas que no pertenecían a Israel para ser su Salvador y su Dios. Introducción a Génesis. ¿Cuántos más interrogantes tendríamos acerca del mundo, de quiénes somos, de no ser por el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis? El título Génesis significa los principios, y el más grande de todos los relatos se inicia con estas palabras. En el principio, Dios creó todas las cosas. Además de crear todas las cosas, en estos textos antiguos podemos escuchar cómo Él interactúa con toda su creación. Génesis registra muchos principios: el principio del mundo, de la familia, del pecado y la maldad, de los idiomas y de las naciones. En Génesis comienza la gran historia de la salvación, el propósito y el plan de Dios para su creación. Notemos cómo Dios escoge un hombre llamado Abraham para hacer de él una nación elegida, Israel, que sería una luz de salvación para todos los pueblos. Moisés fue el hombre que escribió Génesis, pero Dios dirigió sus palabras. Fíjense cómo Dios, en los primeros capítulos, presenta un resumen crucial del origen del mundo y de sus pueblos. Si dividiéramos toda la historia del Antiguo Testamento, cronológicamente a la mitad, comenzando con la creación, el punto medio caería un poco después del capítulo 11 de Génesis. El resto de la historia de Génesis narra las vidas de varios personajes importantes: Abraham, Isaac, Jacob y José. También nos presenta la manera en que Dios busca a su pueblo escogido y hace pactos o promesas, asumiendo un compromiso de amor y de fidelidad hacia ellos, pero que será de beneficio para todas las naciones. Introducción a Éxodo. El libro de Éxodo
continúa la historia de las promesas de Dios que comenzaron en el libro de Génesis. De entre los pueblos del mundo, Dios escogió a un hombre, Abraham, y prometió hacer de sus descendientes una gran nación. Éxodo describe el surgimiento de esa nación. La historia de Génesis termina con José y 75 de sus descendientes trasladándose a vivir en Egipto. Al comienzo del libro de Éxodo, los descendientes de Abraham se han multiplicado hasta ser más de 2 millones de personas. Este pueblo, llamado Israel o Hebreos, se convirtió en esclavo del faraón de Egipto. El pueblo oró pidiendo la liberación. La liberación de Israel del yugo egipcio es tal vez el milagro más grande del Antiguo Testamento. Se recuerda todos los años con la celebración de la Pascua. Un testigo ocular, Moisés, registró todos los sucesos en el libro de Éxodo. Dios usó a Moisés para conducir y sacar a su pueblo elegido de Egipto. Luego, en el monte Sinaí, Dios le dio al pueblo de Israel su código legal o constitución, el que incluía los 10 mandamientos. Lo único que necesitaban ahora para ser una nación era tener su propio territorio. Para guiarlos espiritual y físicamente, Dios les proveyó un centro de adoración portátil, donde Él habitaba en medio de su pueblo. Dios estaba haciendo de este pueblo una gran nación para que fueran la fuente de verdad y salvación a todo el mundo. En el proceso, Dios se revela cada vez más. Introducción a Levítico. El libro de Levítico muestra cómo vivir con Dios, el único que es santo. Levítico se convirtió en el manual de vida en santidad para Israel, el pueblo que había sido escogido para diferenciarse de las demás naciones. Habían sido esclavos, pero Dios los había sacado dramáticamente de Egipto, una cultura con muchas deidades. Dios les dio su ley, conocida como la Torá, y los instruyó porque los amaba mucho. También impartió direcciones para construir un centro de adoración portátil donde la presencia santa de Dios pudiera habitar entre ellos. Para ser un pueblo santo, necesitaban aprender cómo acercarse a Dios, cómo seguirle y cómo pensar como Él. En el libro de Levítico, escrito por Moisés, aprendemos acerca de los muchos sacrificios requeridos para la adoración y para el perdón divino del pecado. Además, comprendemos las graves consecuencias del pecado y nos percatamos de que no podemos tener el perdón fuera de Dios y de su salvación. Introducción a Números. El libro de Números, escrito personalmente por Moisés entre los años 1450 y 1420 a.C., registra una historia trágica de pesares. Es la historia del pueblo de Israel mientras viajaba del monte Sinaí hasta el límite de la tierra prometida, en la margen oriental del río Jordán, frente a Jericó. Pero esta no fue una ruta directa. Dios quería, como había prometido, ser su sustentador y hacer de ellos un gran pueblo, una nación piadosa a la que otras naciones pudieran seguir. Pero cuando los probó para que confiaran en Él como su Dios, el pueblo se quejó y se rebeló. Dios entonces los castigó. Ahora deberían vagar por el vasto desierto de Sinaí durante 38 años. Durante este periodo, toda una generación incrédula murió. Luego, después de estos años en el desierto, solo sus hijos pudieron disfrutar el cumplimiento de la promesa de entrar en la tierra prometida, dependiendo de Dios, el amante sustentador. Introducción a Deuteronomio. Poco antes de su muerte, Moisés pronunció 3 emotivos discursos de despedida al pueblo de Israel, los cuales están registrados aquí en el libro de Deuteronomio. La nueva generación salida del desierto de Sinaí estaba acampada justo al este del río Jordán, lista para entrar en la tierra prometida. Moisés le recordó entonces lo que Dios había elegido para su pueblo y volvió a rememorar todo lo que el Señor había hecho por ellos y que había prometido convertirlos en una gran nación. Les explicó que gracias al amor y la sabiduría de Dios serían testigos notables a las naciones a su alrededor. Luego, le recordó al pueblo
que ellos tenían una relación de amor especial con Dios, que el Señor les ofrecía una tierra para que fuera propia, la victoria en la batalla, prosperidad, felicidad y todo lo necesario si simplemente le obedecían. Sin embargo, Moisés les advirtió que si no seguían a Dios, sufrirían grandes pérdidas y aflicción. Estas palabras finales de advertencia y de esperanza quedaron plasmadas por Moisés entre los años 1410 y 1405 a.C. El relato final de la muerte de Moisés se agregó más adelante. Mientras escuchan, pongan atención a la relación especial que Dios tenía con Israel. Introducción a Josué. Este libro lleva el nombre de un gran comandante militar, Josué. Antes de la muerte de Moisés, Dios nombró a Josué líder de Israel. El libro de Deuteronomio termina donde comienza el libro de Josué. Con el pueblo de Israel acampado en el lado oriental del río Jordán, listo para entrar en la tierra que Dios les había prometido. Hacía 40 años que Israel vagaba por el desierto de Sinaí. El Señor estaba cumpliendo la promesa hecha a Abraham de hacer de él una gran nación, como registra el libro de Génesis. Dios también estaba juzgando los pecados de los pueblos paganos que vivían en la región y que rechazaban al único y verdadero Dios como el Señor de toda la tierra. El libro de Josué es la historia de Dios reclamando una porción de la tierra para sí y para su pueblo escogido. Con la ayuda de Dios, el pueblo cruza el río Jordán y toma posesión de la tierra llamada Canaán. Hacia el fin de la vida de Josué, él le recuerda al pueblo las promesas que Dios les había hecho y los anima a no dejar de amar y obedecer al Señor. Israel, en efecto, fue fiel a Dios durante la vida de Josué. Introducción a Jueces. El título de este libro, Jueces, describe una clase de caudillos que Dios levantó en Israel para que sucedieran a Josué. Josué condujo a Israel en la conquista de la tierra prometida y su establecimiento en ella. No obstante, los jueces no eran reyes ni tenían tanto poder como Moisés y Josué. Estos jueces eran líderes militares instituidos por el Espíritu, los cuales entraban en acción cuando Israel necesitaba librarse de los opresores foráneos. Dios no estableció otro líder para Israel después de Josué. El Señor había entregado al pueblo de la tierra y su ley, además de un lugar principal de adoración, pero no tenían un gobierno central. Dios mismo era la cabeza de la nación. Israel debía obedecer las leyes de Dios y Él prometía protegerlos y proveer sus necesidades. El libro de Jueces registra un ciclo de la nación de Israel en el cual el pueblo repetidas veces cae en el pecado y la idolatría. Es oprimido por poderes foráneos. Clama al Señor pidiendo ayuda, y luego un caudillo o juez los libera para que sirvan nuevamente al Señor. Muchos atribuyen este libro al profeta Samuel, quien lo habría escrito entre los años 1050 y 1000 a.C. El versículo 6 del capítulo 17 y el último versículo de este libro describen el periodo de los jueces. Fue una época en que cada uno hacía lo que le parecía mejor. Mientras escucha la historia, preste atención a la misericordia y paciencia de Dios que libera a su pueblo una y otra vez. Introducción a Ruth. El libro de Ruth es una historia íntima de amor escrita alrededor del año 1000 a.C. Lleva el nombre de Ruth, una joven de Moab, que era una región en la margen oriental del río Jordán. La historia contrasta con el trasfondo de un periodo sombrío en la historia de Israel. Como se documenta en el libro de Jueces, durante este periodo, la nación de Israel comenzó a adorar a los ídolos. Mediante la influencia de su suegra, una joven viuda llamada Ruth se vuelve de los ídolos de Moab para seguir al único y verdadero Dios. Una vez en Israel, Dios conduce a Ruth hacia un hombre llamado Boaz, con quien acaba casándose. Ruth fue bisabuela de David, el gran rey de Israel, y ocupó así un lugar en la genealogía del Mesías. Mientras escucha,
Fíjese cómo Dios nos busca y provee la salvación para quienes le siguen. Introducción a Primero de Samuel. Los libros Primero y Segundo de Samuel llevan el nombre del profeta Samuel. Dios usó a este profeta para establecer un reino en Israel. El pueblo no tenía rey. Dios les había dado todo lo que necesitaban para la vida en su reino y un gobierno sin rey. Si seguían sus leyes, Él les proveería y los protegería de otras naciones. Dios los bendeciría y haría que sus cosechas fueran abundantes. Sin embargo, el pueblo rechazó lo mejor que el Señor tenía para ellos y deseaba tener un rey como las demás naciones. Dios accedió a su petición. El libro Primero de Samuel registra la historia del primer rey de Israel, Saúl, y de su muerte trágica debido a su pertinaz desobediencia. En Primero de Samuel también vemos el surgimiento de David, quien se convertiría en el segundo rey de Israel. La historia de este libro comenzó a escribirse hacia el año 930 a.C. Mientras escucha, compare los caracteres de Saúl y David y cómo el éxito de cada uno de ellos dependía de su devoción a Dios y no de su posición o talento personal. Introducción a Segundo de Samuel. El libro Primero de Samuel termina con la muerte del primer rey de Israel, Saúl. El libro Segundo de Samuel registra el reinado del rey David, que reinó sobre Israel por 40 años. David, de quien la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, unificó a la nación, convirtió a Jerusalén en la capital religiosa y política y aseguró el territorio del reino. Dios incluso prometió que la dinastía de David perduraría para siempre. Sin embargo, el punto de inflexión en la vida de David ocurrió cuando pecó, cometiendo adulterio y asesinato. La promesa de Dios a David y a sus descendientes no se revocó, pero David pasó el resto de su reinado acosado por las crisis familiares y nacionales. Mientras escucha, fíjese en las cualidades piadosas de David: su fidelidad, paciencia, coraje, generosidad, compromiso, sinceridad y su corazón contrito. Podemos aprender valiosas lecciones a partir del pecado de David y su arrepentimiento. Introducción a Primero de Reyes. El libro Primero de Reyes continúa la historia dramática de los reyes de Israel. No pretende ser un simple registro histórico de hechos, sino una historia que revela la fidelidad o la falta de lealtad de los reyes a los pactos o acuerdos que Dios había establecido con su pueblo escogido. La obediencia o desobediencia de cada rey traía paz y prosperidad o guerra y devastación. Primero de Reyes cubre un periodo de aproximadamente 125 años, que comienza con la muerte del rey David y continúa con el reino de su hijo Salomón, quien fuera el que construyó el primer templo de Israel. Después de la muerte de Salomón, una guerra civil dividió a la nación. La nación se dividió en dos reinos, un reino en el norte y otro en el sur. Saber que al reino del norte se le llamaba Israel y que al reino del sur se le conocía como Judá serviría para aclarar el mensaje del resto de la historia del Antiguo Testamento. Introducción a Segundo de Reyes. El libro Segundo de Reyes describe la trágica pérdida de la tierra prometida, sufrida por el pueblo escogido por Dios. El territorio ya se había dividido en dos reinos. Ahora tanto Israel en la región del norte como Judá en la región del sur fueron llevados en cautiverio. Los profetas de Dios no dejaron nunca de advertir a ambos reinos que Dios los castigaría si no se arrepentían de sus pecados. Como no fueron fieles a los misericordiosos pactos de Dios, perdieron todo lo que tenían. Mientras escucha, entienda que hasta la paciencia de Dios tiene límites. Introducción a Primero de Crónicas. Primero de Crónicas se escribió para los judíos exiliados que regresaron a la tierra de Israel después de haber vivido como cautivos en Babilonia. Habían sido deportados de la tierra prometida, pero a algunos prisioneros
se les permitió regresar a su tierra. Primero y segundo de Crónicas les recordaba que todavía eran el pueblo escogido por Dios. Necesitaban saber que las promesas divinas del pacto todavía estaban en pie, a fin de dar al pueblo judío continuidad con su pasado. Este libro registra las genealogías de las familias y las rastrea hasta Adán. Según la tradición, estas crónicas se escribieron entre los años 450 y 410 a.C. Mientras escucha, fíjese en el valor que tiene rastrear el pasado y redescubrir los fundamentos espirituales. Introducción a Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas continúa con la historia de la dinastía real del rey David. El libro soslaya a Israel, el reino del norte, que se segregó durante la guerra civil. No lo considera como el verdadero pueblo de Israel. Este libro, como el primero de Crónicas, muestra que el pueblo judío y Dios tenían una relación especial. El libro reitera los acontecimientos registrados en los libros primero y segundo de Reyes. El autor, muy posiblemente el sacerdote Esdras, escribiendo entre los años 450 y 430 a.C., evalúa a los reyes según el grado de fidelidad a Dios. Escribió las crónicas una vez que el pueblo había regresado del exilio en Babilonia, con el propósito de que pudieran comprender su herencia y la relación especial que tenían con Dios. Habían sufrido el cautiverio y perdido las bendiciones del pacto de Dios porque no habían guardado su ley. Pero ahora tenían la oportunidad de obedecer y de recibir nuevamente bendiciones. Introducción a Esdras. El libro de Esdras documenta la fidelidad de Dios que guarda su promesa a pesar de una realidad política adversa. Dios, por medio de su profeta Jeremías, había prometido que los judíos regresarían a la tierra prometida después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Babilonia finalmente cayó en manos de los persas. Fue entonces que Persia permitió el regreso de muchos judíos. Dios cumplía su promesa. Es muy posible que haya sido Esdras, el sacerdote, quien plasmara los viajes de regreso en este libro escrito entre los años 450 y 444 a.C. También describe la reconstrucción del templo en Jerusalén, que fue destruido junto con la ciudad. El pueblo había sido castigado por no guardar las leyes de Dios. La posesión de la tierra y la bendición de Dios siempre estaban condicionadas a la fidelidad espiritual de Israel hacia el Señor. Con el liderazgo de Esdras, él enseñó la ley al pueblo y reformó su vida religiosa. Nuevamente, podían convertirse en el pueblo escogido por Dios para ser ejemplo a las demás naciones. Mientras escucha, considere las acciones de Esdras y fíjese en su humilde obediencia. Introducción a Nehemías. Aunque no es el último libro del Antiguo Testamento, Nehemías fue cronológicamente el último libro en escribirse. El mismo abarca el último periodo histórico del Antiguo Testamento. Después del libro de Nehemías, no hubo más registros inspirados o palabra de Dios por los siguientes 400 años. La siguiente comunicación de Dios vino a través de un ángel de Dios en el templo cuando anunció el nacimiento de Juan el Bautista, el cual prepararía el camino para el Mesías. Nehemías, un hombre de oración, acción y organización, es el protagonista de la narrativa. Muchos atribuyen este libro a Nehemías, como lo indica su nombre. Es probable que registrara estos sucesos entre los años 445 y 425 a.C. Aunque Nehemías era judío, ocupaba un cargo de relevancia en el imperio persa y fue luego nombrado gobernador de Judá. Describe el tercer grupo de exiliados que regresan a Jerusalén después del cautiverio babilónico y relata cómo reconstruyeron las murallas en 52 días y cómo el pueblo renovó su fe. Mientras escucha, note cómo Dios usa las habilidades y el compromiso de Nehemías para restablecer a su pueblo escogido. Introducción a Esther. El libro de Esther narra una historia dramática de intriga, peligro y liberación.
una hermosa joven judía llamada Esther se convierte en reina de Persia y luego arriesga su vida para salvar a su pueblo. Esther es uno de los 2 libros bíblicos que llevan el nombre de una mujer. El otro es el libro de Ruth. No sabemos quién escribió esta historia verdadera acerca del pueblo de Israel mientras vivía en el exilio en Persia. El nombre de Dios no se menciona en el libro, pero su mano providente puede verse con tanta claridad como en otros libros de la Biblia. La historia, que se desarrolla en el Imperio Persia, abarca un periodo de 10 años, entre los años 483 y 473 a.C. Aunque en cautiverio y lejos de la tierra prometida, la historia muestra cómo Dios cuida de su pueblo para guardar su promesa de regresarlos a su tierra de origen. Esta historia todavía se recuerda en la fiesta judía anual de Purim. Introducción a Job. Job es el libro de la Biblia que plantea la perpleja interrogante del sufrimiento humano. Si Dios tiene el dominio y es un Dios de amor, ¿por qué permite el sufrimiento? En este caso, Job es un hombre intachable que sufre mucho por la pérdida de sus hijos, de la mayoría de sus siervos y de todas sus posesiones. Luego es afligido físicamente y su cuerpo se cubre de llagas dolorosas. A pesar de todo, él se niega a maldecir a Dios. Los amigos de Job procuran consolarlo, aunque insisten en que debe haber hecho algo malo. Job, en cambio, defiende su integridad. Al final, Dios habla. Muchos ubican los sucesos de Job muy temprano antes de la época de Moisés, por medio de este penetrante drama. Observamos que cualquier sufrimiento debe verse por la luz de una lucha cósmica entre Satanás y Dios. En medio del sufrimiento comenzamos a comprender que Dios es soberano y justo en todos sus caminos, aun cuando no sepamos o no podamos entender sus propósitos. Introducción a los Salmos. Los escritos en el libro de los Salmos abren nuestro corazón a Dios. Gran parte del Antiguo Testamento son narraciones, pero el libro de los Salmos contiene 150 composiciones poéticas de diferentes autores. Es el himnario y el libro de oración de la Biblia. Algunos salmos datan del tiempo de Moisés, y hay por lo menos uno que fue compuesto después que Israel regresó del exilio. El rey David escribió casi la mitad de estos salmos. Hay muchos estados de ánimo reflejados en los diversos salmos. Hay himnos de alabanza y de adoración al Señor, oraciones pidiendo ayuda, protección y salvación, súplicas de perdón, cantos de gratitud y clamores pidiendo el castigo de los enemigos de Dios. Algunos son muy personales, reflejando sentimientos muy íntimos. Otros expresan necesidades nacionales de todo el pueblo de Dios. Fundamental en los salmos es la convicción de que el centro gravitacional de la vida es el Señor. Introducción a Proverbios. Proverbios presenta de manera concisa sabios consejos para la vida. En Proverbios hay muchos dichos memorables, algunos humorísticos, pero siempre perceptivos. Puede que requieran reflexión para entender todo su significado. A menudo son simplemente profundos. El rey Salomón escribió la mayoría de estos dichos proverbiales. Según sus proverbios, el punto de partida para tener sabiduría en la vida es el temor al Señor. Quienes aprendan a respetar así a Dios conocerán sus caminos. Introducción a Eclesiastés. Es absurdo, de lo más absurdo. Lo más absurdo de lo absurdo. Todo es un absurdo. Insólitamente, esta conclusión acerca de la vida está tomada del libro de Eclesiastés, uno de los escritos sapienciales de la Biblia. La frase, vanidad de vanidades, todo es vanidad, es otra traducción conocida de estas antiguas palabras hebreas. La mayoría de los estudios atribuyen estas graves observaciones a Salomón, quien las escribió hace aproximadamente 3000 años, hacia el fin de su vida. Increíblemente rico y poderoso, él reflexionó sobre todo lo que poseía y había hecho, y luego concluyó diciendo
que no tenía sentido. Salomón era reconocido por su sabiduría, pero fue imprudente. Más tarde, desazonado por sus opciones y deprimido por las desilusiones de la vida, finalmente se arrepintió. Con estas palabras, Salomón advierte que sin una buena relación con Dios, la vida no tiene sentido. Se nos exhorta a temer al Señor y a obedecer sus mandamientos mientras disfrutamos la vida al máximo, porque la vida es una dádiva de Dios. Introducción al Cantar de los Cantares. Estas palabras inspiradas develan el encanto exquisito y la belleza del amor erótico, como una de las bendiciones divinas por excelencia. El Cantar de los Cantares es una serie de poemas o cantos que representan los gratos recuerdos de Salomón y su esposa, cuando recuerdan su primer encuentro, su noviazgo y su casamiento. Vale la pena esperar por esta clase de amor. Cantares también sirve para recordarnos el amor de Dios y la pasión por su pueblo, así como el amor de Jesucristo que se sacrificó por su iglesia. Introducción a Isaías. Isaías, el más elocuente de los profetas, analizó los fracasos de todas las naciones del entorno y señaló la venida de un Mesías futuro que traería paz. El libro de Isaías es el libro profético con más referencias al Mesías. Isaías vivió en Jerusalén durante el periodo tormentoso de la expansión del imperio asirio, en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Habló contra su propio pueblo acerca del juicio venidero sobre el reino del sur, Judá, por causa de sus pecados. Isaías revela toda la dimensión del juicio de Dios y de la salvación. El libro avanza hacia un tiempo futuro, cuando el reino del Señor se instaure en la tierra con su gobernante justo, el Mesías. Introducción a Jeremías. La vida del profeta Jeremías fue una tortura desde el punto de vista emocional. Sin embargo, se mantuvo fiel a su duro mensaje. Plasmó sus sentimientos y predicciones en este libro. Vivió a fines del siglo VII y principios del siglo VI a.C. Su papel profético duró casi 50 años y abarcó el reinado de 5 reyes. Dios había sido paciente durante muchos años y ahora, por medio de Jeremías, le advertía a su pueblo escogido que se volviera de su pecado e idolatría o asumiera las consecuencias catastróficas. Debían ser la luz de Dios a las naciones, pero no se arrepintieron. Jeremías vivió para ver cómo su predicción de juicio se hacía realidad con la caída de Jerusalén en manos del rey babilónico Nabucodonosor. También fue testigo de la destrucción del templo y del exilio a Babilonia de gran parte del pueblo. No obstante, Jeremías también predijo el retorno del exilio y la restauración de la nación. Anunció luego la venida del Mesías, que traería bendición a toda la tierra. Introducción a Lamentaciones. Lamentaciones reúne 5 endechas por la ciudad caída de Jerusalén. Por lo general, estos lamentos sobre Jerusalén y el incendio del templo se le atribuyen a Jeremías, un testigo de la destrucción del año 586 a.C. Jeremías dijo: «Los ojos se me nublan de llanto». Los babilónicos deportaron a muchos judíos a Babilonia a miles de kilómetros de distancia. Dios se apiada de su pueblo cuando sufre. Jeremías dijo: «Su compasión jamás se agota». Aunque el castigo de Dios era justo, él se lamentaba anhelando que el pueblo se arrepintiera y regresara a Dios. Con el tiempo, se arrepintieron, y Dios pudo cumplir la promesa de traerlos de regreso a su tierra y a la plenitud de su amor para que fueran una luz a las naciones. Introducción a Ezequiel. Este libro lleva el nombre del profeta Ezequiel. Ezequiel fue uno de los 3.000 judíos exiliados a Babilonia por el rey Nabucodonosor en el año 597 a.C. Mientras el profeta Jeremías estaba en Jerusalén, anunciando la destrucción completa de la ciudad, Ezequiel estaba en Babilonia, prediciendo el mismo destino para Jerusalén desobediente. Luego, en el año 586 a.C., la ciudad y el templo fueron quemados y se truncó la dinastía de reyes de Israel, pero no sin un propósito. Dios dijo: «Entonces sabrán que yo soy el Señor». Ezequiel registra estas palabras como muestra de que esta disciplina divina era para que Israel sirviera de nuevo solo a Dios. Después de la caída de Jerusalén, el mensaje de Ezequiel
se convirtió en profecías de esperanza y de consuelo. Este libro también incluye una descripción increíble del tiempo cuando el Mesías reinará desde un nuevo templo en Jerusalén. Cuando los años de cautiverio llegaron a su fin, Dios trajo a su pueblo de regreso a la tierra y renovó la relación del pacto. Introducción a Daniel. El libro de Daniel es clave para entender la profecía bíblica. Daniel nos presenta muchos sucesos del final de los tiempos y su lectura es imprescindible para entender otras profecías de la Biblia. El profeta Daniel es también uno de los mejores ejemplos de fe en Dios y de integridad. De joven, tendría unos 15 años, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia cuando los ejércitos de esta nación tomaron Jerusalén por primera vez en el 605 a.C. Allí vivió fielmente bajo el gobierno babilónico y luego el persa. El Señor usó a Daniel para animar a otros exiliados a confiar en Dios que domina toda la historia y para anunciarles que Él todavía tenía previsto un futuro para su pueblo. El libro se divide en dos grandes partes. Comienza con relatos de la vida de Daniel. A continuación, una serie de visiones proféticas en las que Daniel ve el apogeo y la caída de varios imperios, comenzando por el de Babilonia. La segunda parte de Daniel comprende un tiempo extenso, llamado el tiempo de los gentiles, en el que Israel es dominado por las naciones, así como los temas proféticos del anticristo, la gran tribulación y la venida del Mesías. Introducción a Oseas. Fuera del amante sacrificio de Jesús narrado en los Evangelios, difícilmente podremos encontrar otro libro en la Biblia que nos muestre con cuánta pasión y perseverancia Dios nos busca. En el libro de Oseas, vemos a un hombre cuyo compromiso lo lleva a salvar su matrimonio en problemas. Increíblemente, la mujer infiel es la esposa del profeta Oseas. Pero lo que es aún más curioso es cómo el amor de Oseas sirve para ilustrar la historia del fiel amor de Dios hacia su pueblo, Israel. Esta profecía de Oseas, representada por su matrimonio, sería la última convocatoria de Dios para salvar al reino del norte, el reino de Israel, antes de su destrucción en el año 722 a.C. Cuando Oseas se refiere al reino del norte en esta profecía, lo llama de diversas maneras. Israel, que era el nombre más común; Efraín, que era la tribu más poderosa del norte; y Samaria, que era la capital del reino del norte. La nación de Israel había sido tan infiel como una prostituta yendo tras los dioses paganos. Oseas fue la última palabra que el Dios fiel y misericordioso dirigió al reino del norte. Introducción a Joel. La mano disciplinaria de Dios también se extiende para restaurar a los que ama. Joel, el profeta de Dios, intentó alcanzar a quienes vivían en el reino de Sur, en Judá, para que se volvieran al Señor antes de sufrir más juicio y castigo. Joel, cuyo nombre significa Dios es el Señor, fue un recordatorio reiterado del único y verdadero Dios. Él escribió esta profecía hacia el año 835 a.C. Se valió de una plaga reciente de langostas y de una sequía para ilustrar el mensaje del castigo de Dios. Para hablar del juicio inminente, usó la frase «el día del Señor», que tenía la relevancia para la gente de aquel tiempo, así como para un tiempo futuro de juicio. Por medio de Joel, Dios busca a su pueblo, le ofrece restauración y bendición y la promesa de enviar a su Espíritu. Introducción a Amós. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Este veredicto sintetiza los 9 capítulos del profeta Amós. Amós no era un hombre de la corte del rey como el profeta Isaías, ni era un sacerdote como el profeta Jeremías. Él era un pastor de la pequeña ciudad de Tecoa, a unos 20 kilómetros al sur de Jerusalén, y aunque vivió en el reino del sur, en Judá, fue enviado a anunciar el castigo al reino del norte llamado Israel. Amós profetizó entre los años 760 y 755 a.C. El reino del norte prosperó, pero corrupto socialmente, había roto muchas leyes de Dios, incluyendo la prohibición de adorar a los ídolos. Amós, cuyo nombre significa carga, cargó con el pesado mensaje de juicio al centro de la adoración falsa en Betel. Para los que amaban a Dios, Amós tenía una palabra de esperanza. Llegaría un día cuando el reino de David fuera restablecido y su pueblo pudiera vivir seguro. Introducción a Abdías.
Abdías es el libro más breve del Antiguo Testamento. Consta de un solo capítulo. Sabemos poco acerca del autor, el profeta Abdías, y su fecha es incierta, pudiendo establecerse en el año 841 o el 586 a.C. La profecía, no obstante, es clara. La misma se centra en la vieja disputa entre Edom e Israel. Edom era una región fronteriza al sureste de Israel. Los edomitas eran descendientes de Esaú y odiaban a sus parientes de Israel porque el hermano mellizo de Esaú, Jacob, había conseguido con engaño la primogenitura de Esaú. Edom estaba orgullosa de sus fortificaciones naturales en las montañas y se burlaba de la desgracia del pueblo elegido de Dios cuando fueron devastados por potencias extranjeras. Debido al orgullo de Edom y su alianza contra Israel, la profecía de Abdías anunciaba que Edom sería destruida y que el reino y el pueblo de Dios vencerían. Dios humilló a Edom y la nación desapareció. Introducción a Jonás. El libro de Jonás, más que otros libros del Antiguo Testamento, muestra que Dios quiere la salvación de todo el mundo, no solo del pueblo judío. No fue esto, sin embargo, lo que creyó el profeta Jonás. Dios le ordenó ir a la ciudad pagana, Asiria de Nínive, y proclamar que el Señor los libraría de la destrucción si se arrepentían. Pero Jonás no deseaba ir. No quería que Nínive se arrepintiera. Es más, se embarcó en dirección contraria. Entonces, Dios usó un gran pez para llevar a Jonás a Asiria, el enemigo de Israel. Según los detalles del libro de Jonás, todo esto aconteció hacia el año 760 a.C. Jonás finalmente proclamó el mensaje de Dios y Nínive se volvió a Dios, aunque el profeta estaba enfadado porque la ciudad no había sido destruida. La historia de Jonás nos revela cómo el corazón de Dios busca a todas las personas. También nos muestra que Israel fue el pueblo elegido no solo en beneficio propio, sino para que todas las naciones conocieran a Dios. Introducción a Miqueas. En un solo versículo de este libro, el profeta Miqueas sintetiza gran parte de lo que los profetas de Israel tenían que proclamar a su pueblo. Dijo: «Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios». Luego dijo que Dios castigaría a los ricos y poderosos por sus malvadas injusticias sociales. La profecía poética de Miqueas se proclamó entre los años 750 y 686 a.C. Mientras que el profeta Isaías proclamaba su mensaje en la corte real, Miqueas provenía de un pueblo rural en el reino del sur, en Judá, y se dirigía a la gente común y corriente. Su anuncio de un juicio venidero a Judá fue seguido de un mensaje de esperanza en el Mesías venidero. Introducción a Nahum. En los 3 capítulos de este libro, el profeta Nahum proclama el juicio de Dios sobre Asiria y su invencible capital, Nínive. Durante el tiempo de Jonás, Nínive se había arrepentido de sus pecados y Dios la había librado. Años más tarde, Nínive reincidió en su despiadada maldad, crueldad y orgullo. Luego, en el año 721 a.C., Asiria derrotó a Israel, el reino del norte. Nahum profetizó la caída de Nínive hacia el año 663 a.C. y la destrucción efectiva de la ciudad en el año 612 a.C. El libro de Nahum nos enseña que Dios domina toda la tierra y que sus estándares de justicia se aplican a todos. Introducción a Habacuc. El profeta Habacuc dirige su libro a Dios, no a las personas. Consta de solo 3 capítulos. En este diálogo franco con Dios, Habacuc formula 2 inquietudes. Pregunta por qué Dios permite que los malvados prosperen sin ser castigados. Habacuc vio que los líderes de Judá oprimían a los pobres. Dios le respondió que Judá sería castigado por las huestes de Babilonia. Luego, Habacuc pregunta por qué Dios se valdría de un país aún más pecador para castigar a su pueblo. Dios le responde explicándole que los babilónicos también serían castigados después de cumplir su propósito. Habacuc entonces confía en el proceder de Dios y alaba la grandeza de Dios. Le pide a Dios: «En tu ira, ten presente tu misericordia». Poco después de que Habacuc escribiera esto, Judá, el reino del sur, cayó en poder de los babilónicos en el año 605 a.C. y muchos fueron deportados al cautiverio. Los propósitos de Dios, sin embargo, se cumplirían. Introducción a Sofonías.
Sofonías era un profeta de Judá, el reino del sur. Sofonías profirió advertencias para que el pueblo se volviera a Dios y abandonara la adoración pagana. Fue contemporáneo del profeta Jeremías y predicó su mensaje entre los años 640 y 625 a.C. Poco después de sus advertencias, en el año 605 a.C., Judá fue conquistada por los babilónicos y algunos fueron llevados en cautiverio. Sofonías advirtió de este juicio e intentó apoyar las reformas espirituales del rey Josías, pero fue demasiado tarde para impedir la inminente destrucción. Sofonías cierra su tercer y último capítulo con la esperanza de la restauración del pueblo de Dios después de ser purificados. Introducción a Ageo. Las palabras del profeta Ageo ocupan solo 2 capítulos, pero transformaron a Jerusalén. En el año 520 a.C., Ageo estimula a los 50.000 judíos exiliados que habían regresado del cautiverio en Babilonia a reedificar el templo de Jerusalén. La obra había comenzado, pero luego se detuvo. Habían transcurrido 15 años y solo estaban terminados los cimientos del templo. Durante 4 meses, Ageo cuestionó las prioridades del pueblo. Les preguntó cómo podían vivir en hermosas casas mientras el templo, el centro de adoración, estaba en ruinas. El pueblo escuchó el mensaje y completó la reedificación del templo en 4 años. Ageo entonces les dijo que aunque el templo que estaban edificando no sería tan esplendoroso como el de Salomón, que había sido destruido, la presencia de Dios los acompañaría y que un día el pueblo de Dios tendría un gran futuro. Introducción a Zacarías. Las profecías de Zacarías comenzaron apenas 2 meses después del profeta Ageo, hacia el año 520 a.C. Zacarías fue uno de los 50.000 judíos que regresaron a la región de Jerusalén después de vivir como cautivos en Babilonia. El nombre de Zacarías significa «El Señor se acuerda», y Dios se acordó de traer a su pueblo de regreso a la tierra que les había prometido. Zacarías les advirtió que la obediencia era la clave para las bendiciones del Señor. Luego los animó para que reedificaran el templo que había sido destruido y les dijo que era solo una parte de un plan mayor de Dios para su pueblo, el plan de la venida del Rey. En realidad, Zacarías predijo más acerca de la venida del Mesías que cualquier otro profeta, a excepción de Isaías. Mientras escucha, fíjese en las profecías que describen la primera venida del Mesías y en aquellas profecías que se cumplirán con la segunda venida, cuando Cristo venga a la tierra para reinar en ella. Recuerde también que las profecías referidas a la primera venida del Mesías fueron escritas por Zacarías 500 años antes de su cumplimiento. Introducción a Malaquías. Hacía casi 100 años que el pueblo judío había regresado de Babilonia a su tierra después del cautiverio, en el año 538 a.C. El templo había sido reedificado, pero con el transcurrir del tiempo habían dejado de tomar en serio la adoración. Los sacerdotes y el pueblo estaban robando a Dios porque no le daban las ofrendas que le correspondía. Se casaban con personas que no pertenecían al pueblo de Dios. Malaquías anunció que el Señor vendría a juzgar y purificar a su pueblo, que pronto la nación lo había olvidado. Solo mediante el arrepentimiento y la reforma podría el pueblo volver a experimentar la bendición de Dios. El día del Señor, día grande y terrible, se avecinaba. Malaquías tranquilizó al pueblo, pero sin dejar de advertirles. Del profeta Malaquías son las palabras finales de Dios registradas en el Antiguo Testamento. Le seguirían casi 400 años de silencio. Dios volverá a hablar por medio del ángel Gabriel, quien anunciará el nacimiento de Juan el Bautista, el cual preparará el camino para Jesús, el Mesías.